Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca el capítulo 7 y vamos a leerlo del 24 en adelante, donde nos habla de los dos cimientos. Mis queridos, mi querida, realmente, cimiento podemos entender como lo que es la base. Cuando hablamos de cimiento, tiene varios matices según el contexto, pero realmente es en esencia, se refiere a lo que sostiene fundamento o da estabilidad a algo. El Evangelio del Señor, Evangelio de la gracia, el Señor realmente Él nos trae la gracia y nosotros pues somos salvos por gracia. Esa gracia, nosotros, por medio de la fe, entramos en ella y obedecemos al Señor. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia y que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Realmente lo que nos rige a nosotros es la palabra del Señor. Fundamentalmente estamos basados en la doctrina de los apóstoles. Ese cimiento, esa base, como cristianos debemos siempre tenerla. Los hermanos, Moisés, Moisés, Noé, toda esa persona, Job, toda esa persona estuvieron bajo la ley. Hoy usted y yo estamos bajo la gracia. Entonces, tenemos que tener claro los cimientos, la base de donde nosotros partimos. Si vamos a Efesios 2:20, donde yo quiero que usted vaya, dice aquí Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado, dice claramente, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Bajo qué doctrina, qué base usted está edificado? ¿La de Moisés, que es la ley, o la de los apóstoles? Jesucristo, sabemos que escoge a 12 hombres, 12 discípulos, y los manda a predicar el evangelio, su evangelio de Cristo. Hoy usted y yo no ha llegado ese evangelio y tenemos que saber en dónde estamos nosotros parados realmente. Entonces, la doctrina que tenemos que escuchar, que tenemos que llevar a cabo, es la doctrina de los apóstoles, esa que Jesús le enseñó a ellos y mandó a predicar. ¿Está usted claro, mi querido, mi querida? Fíjese, entonces, estábamos en introducción, mire cómo dice aquí, entonces, Mateo, yo le pido que usted vuelva a Mateo, recordando, vamos a Mateo 7, donde hemos dicho, Mateo 7, que dice 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. Mis queridos, mi querida, si usted usa el sentido común, se dará cuenta que Jesús está hablando con su discípulo. ¿En qué tiempo está hablando?
en el tiempo que todavía estaba vigente la ley. En ese momento Jesús está en su ministerio y está predicando. Y esta palabra de hoy tiene que llevarnos a entender que hablamos de los dos cimientos, de que claramente Jesús está hablando que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Ahora bien, usted dirá, el Señor no vino a abolir la ley, sino a qué. Porque siempre escucho dice hacerla cumplir. La palabra no dice así. La palabra dice, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque Él la cumplió, mi querido hermano. Él. Después no hubo hombre que la cumpliera. Él la cumplió. Vamos a ver aquí. Entonces, estamos en Mateo 7:24 y ya desglosamos lo que es cimiento, la base. Vamos a ver entonces Mateo 7:24, donde estamos. Dice, fíjese para que usted tengamos una idea. Mire cómo dice entonces Mateo 7:24. Yo quiero que usted totalmente me siga. Dice, el que escucha lo que yo enseño, oiga lo que dice Jesús, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Lucas 6:47 al 49, Santiago 1:22, 25. ¿Cómo dice Jesús? Aquí, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, el que escucha lo que yo digo, dice Jesús. No dice el que escucha lo que dice Moisés en ese momento, el que escucha lo que yo digo. Y el Señor nos enseña, nos habla dónde su doctrina, en el Nuevo Testamento, mi querido. Usted puede ponerse, poner la Biblia entonces. No, podemos leer la Biblia completa, claro que sí, son santas. Pero ¿a quién seguimos? ¿A Moisés o a Cristo en este momento? Y digo a Moisés, un buen hombre de Dios, pero que tenemos que tener claro que a quien debemos de estar claro es a Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a quién usted sigue como cristiano? A mí, usted me está siguiendo a mí. Pues usted está perdido prácticamente, porque yo estoy tratando de conseguir mi salvación. Entonces, usted tiene y yo tengo que seguir a Cristo. Entonces, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Lucas 6:47, 49, Santiago 1:22, 25. Dice el 25 de aquí del 7, descendió lluvia. El que hace lo que dice el Señor. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, mi querido? Es Cristo. A Él tenemos que oír. Así como le dijo el Señor a los discípulos. Que los discípulos dicen, te preparamos 2 enramadas, 3 enramadas, una para ti, una para Elías. Dice una voz, este es mi hijo amado, a Él oí. ¿A quién está usted escuchando, hermano? ¿A quién estoy yo escuchando? Debemos de escuchar a Cristo, debemos de escuchar sus enseñanzas. Cristo de en medio de la ley. Ahí viene con una doctrina diferente a lo que era la ley. Y muchos de nosotros hoy en día decimos que entendemos que no estamos en la ley, pero sin embargo vivimos obedeciendo algunas cosas de la ley todavía. Realmente. Entonces vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre la piedra firme, esa roca que es Cristo. Los fenómenos de Cristo aquí pueden ser una referencia a las pruebas de la vida o quizás son una descripción metafórica del juicio final o del día del Señor. Si vemos, el juicio final es cuando al final de los tiempos Dios jugará a todas las personas según lo que han hecho en sus vidas. Es como la última evaluación para decidir quién recibe recompensa eterna y quién no. Pero debemos de obedecer su palabra, la palabra de Cristo, la palabra del Señor. El día del Señor que se menciona aquí puede significar varios momentos importantes donde Dios actúa con poder para traer justicia o salvación. En el futuro, este día también se conecta con la segunda venida de Cristo y los eventos que conducen al juicio final. Es decir, el juicio final es un evento específico
mientras que el día del Señor puede abarcar varios momentos de juicio o salvación, incluyendo el juicio final. Dice el verso 26 del 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si el Señor a su discípulo encomienda, a su discípulo, los apóstoles, encomienda la palabra. Ellos predican por todo el mundo. No llega a nosotros. ¿Cuál evangelio que debemos predicar, mi querido? El evangelio del Señor que fue dado a los apóstoles. La ley tuvo su momento, pero usted y yo estamos en la gracia. Es bueno que lo analicemos. Sí, pero yo estoy en la gracia. Pero repito, pero todavía algunas observancias de la ley las sigue practicando. La sigue practicando. Yo no practico la ley. ¿Y el diezmo de qué parte está? ¿En qué parte fue? No fue para la ley. No fue para la tribu de Leví. ¿Acaso usted es parte de la tribu de Leví? Ese pastor que usted tanto adora es de la tribu de Leví. O sea, debemos declarar. Y lo que, antes de discutir, lo que hay que comenzar a estudiar la palabra. Mira lo que él está diciendo, pero vamos a estudiar la palabra. En la gracia está establecida claramente las ofrendas voluntarias. No, pero yo quiero diezmar. Bueno, pues está bien, hágalo. Pero realmente no es bíblico. No es para este momento. Para la iglesia del Señor. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Segunda de Corintios 9, 6, 7. Le estoy dando los datos. Dice el 26. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Dice el 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí la palabra de los constructores prudentes e insensato sirve como conclusión del sermón del monte e ilustra a la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esto es con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice y nos trae la ley y ya no estamos nos trae la gracia, nos trae la gracia y no estamos en la ley. Dice el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué? 7:28. ¿De qué se admiraba la gente? De su doctrina. Y la doctrina de Jesús era parte de la ley, de sus enseñanzas. No están establecidas aquí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que la doctrina del Señor está en el Nuevo Testamento? Que la doctrina que Él le enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, fue la del Nuevo Testamento, porque es tan difícil entenderla. Y yo repito, ¿y entonces qué hago? Ya no estudio el Viejo Testamento, sí, pero el Viejo Testamento sirve como historia para ver lo que pasó ese pueblo, el pueblo de Israel, y que nosotros no nos pase. ¿Cómo tú dices eso? Bueno, yo lo digo, si usted me acompaña a Primera de Corintios, pues yo se lo puedo mostrar, perdón. Vamos a Primera de Corintios, donde yo le pido que usted me siga. 10. Vamos a Primera de Corintios 10, a ver si lo que estamos diciendo es así. Fíjese, lo voy a leer desde el verso, lo voy a leer desde el 1, Primera de Corintios 10, para que lo entendamos. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, dice Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Usted me está siguiendo? Primera de Corintios 10. Entonces, si usted me está siguiendo, vamos a ver, continuamos. Dice aquí, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, fíjese esto, lo que dice aquí el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo eso que pasó ese pueblo es como ejemplo para nosotros. Y estoy hablando aquí, que Pablo está hablando aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el verso 11 de 10 de Corintios, de 1 de Corintios, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas, Viejo Testamento, mi querido, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Es tan difícil entender esto. No es difícil si queremos realmente conocer la verdad, que nos hará libre de por sí. Juan 8:32. Y la verdad nos hará libre. Estas cosas nos sucedieron como ejemplo. Lo que pasó Moisés, lo que pasó Abraham, lo que pasó Sansón, todas esas cosas como ejemplo, como enseñanza, como doctrina, tenemos el Nuevo Testamento. Mi querido, no pelee conmigo. Habla la Biblia, todos los versículos que le estoy dando, analícelo y se dará cuenta. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, yo lo sé que estoy bajo la gracia, pero entonces todavía hace muchas observancias de lo que es la ley. Continuamos aquí con el verso 28, que dice, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Esa misma que le pasó a los apóstoles. Que tenemos usted y yo realmente que tener también. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas. Dice aquí Mateo 1:11, Mateo 13:53, Mateo 19:1, Mateo 26:1, Marcos 1:22, Marcos 6:2, Lucas 4:32, Juan 7:49. Y dice el 29 para terminar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús le hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Usted está oyendo? Los escribas, ¿qué era lo que escribían? La ley. Entonces le enseñaba, porque aquí está, le enseñaba como quien tiene autoridad, con autoridad, y no como los escribas. Y los escribas enseñaban la ley. Él enseñaba el evangelio diferente a lo que explicaban los escribas. Y usted, hoy, ¿qué enseñanza tiene? Cuando usted lleva un diezmo que no es bíblico, una adoración que no es bíblica, ¿qué enseñanza está llevando? Está llevando la de los escribas. Estoy llevando la de los escribas si no me adecuo, me adapto a la enseñanza que el Señor le dejó a los apóstoles, como leímos en Efesios 2:20. Jesús habló en su propio nombre y bajo su propia autoridad, mi querido. Algo muy distinto a la mayoría de los maestros. Jesús poseía autoridad propia como hijo de Dios y por tanto sabía exactamente lo que la ley del Antiguo Testamento significaba. Los escribas, aunque eran respetados porque se consideraban expertos en la ley, solo podían tratar de interpretarla. Usted me está escuchando, ¿verdad que sí? Yo quiero terminar con Efesios 2:20, mis queridos, mi querida. Yo quiero que usted analice, que usted realmente se ponga a pensar qué doctrina es que yo estoy llevando. ¿La de Jesús? ¿La de Jesús o cuál? ¿Realmente yo estoy en la ley o estoy en la gracia? Dice Efesios 2:20, dice aquí el apóstol Pablo, edificado, ¿verdad? Edifíquense sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. Y los apóstoles predicaban la ley o predicaban la gracia. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Mi querido, mi querida, estamos hoy, estudiamos lo que es los 2 cimientos, ¿verdad? Donde usted vio. Y realmente nosotros, como estamos parados, fundamentados en el fundamento de los apóstoles, que es la enseñanza de Cristo, en esa nosotros debemos de perseverar y enseñar y aprender. Si va a pelear, no pelee conmigo. Ahí está la palabra, ahí están los puntos. Usted lo analiza y que el Señor lo ayude. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir ya con el capítulo 8, donde Jesús sana a un leproso. Señores, paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.